Yo no sé si siempre percibimos el privilegio que tenemos de poder decirle estas cosas al Señor, porque estamos cantando, ¿verdad? Hemos estado cantando, pero mientras cantamos, nosotros le estamos hablando al Señor, le estamos diciendo cosas importantes al Señor, y esto que acabamos de decirle: Señor, vengo a tus pies. Es el mejor lugar, la mejor posición que podemos tener, la de venir ante los pies del Señor, humillarnos, inclinarnos, ponernos a los pies del Señor. Así que, hermanos, valoremos la oportunidad que tenemos de decirle esto a Dios, de ponernos a sus pies y dejar que Él esté obrando en nosotros. Pero espero que lo digamos en serio, porque es bastante fácil venir y seguir, digamos, el movimiento aquí. Gracias a Dios por los hermanos que el Señor usa para dirigir la música y todo eso, pero podríamos simplemente cantar: vengo a tus pies, y desde aquí afuera, pero de aquí adentro pasa otra cosa. ¿Puede pasar eso? ¿O solo se me ocurre a mí, está en mi imaginación? Hay veces que puede pasar esto. Hay veces que nuestros labios pueden decir una cosa y nuestro corazón puede estar bien lejos de eso. Pero quiera Dios que nosotros nos tomemos en serio nuestra actitud de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y venir ante los pies del Señor quiere decir renunciar a nuestra pretensión de hacer las cosas a nuestra manera. Estamos diciendo a Dios: Señor, quiero hacer las cosas a tu manera. ¿Tú quieres dejar que Dios obre en tu vida? Porque yo supongo que por eso viniste aquí. No viniste solo a fingir que estás bien espiritualmente, sino que viniste a buscar que Dios obre en tu vida. Ustedes saben que vivimos en un tiempo bastante difícil. No solamente hay enfermedades que aparecieron de la nada, aparentemente, que no habían estado antes. Tenemos volcanes que no paran de hacer erupción, tenemos aparentemente la mayor contaminación que ha habido en el planeta, tenemos guerra. ¿Qué nos falta? Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Ahora, yo quiero decirles, vivimos tiempos difíciles no solamente en lo que tiene que ver con lo material. La enfermedad se materializa en nuestros cuerpos, la guerra implica caída de bombas, armas, personas que mueren, es cierto, pero al mismo tiempo, espiritualmente, vivimos un tiempo muy comprometido. Ustedes saben que existen a nuestro alrededor falsos maestros. Y hay veces que nosotros no le damos importancia a eso, porque decimos: bueno, yo tengo mi Biblia, yo leo mi Biblia y yo puedo aprender de ella, pero necesitamos prestar atención a qué es lo que creemos, y necesitamos pedirle a Dios que nos dé de esa sabiduría que solamente Él puede dar y que nos capacita para aprender y vivir conforme a su voluntad. Hay falsos maestros, hermanos. Y no estoy hablando ya de grandes sectas que andan hace años por allí enseñando cosas que son contrarias a la Biblia, sino que muchas veces los falsos maestros se han infiltrado con el nombre de cristianos y terminamos con personas que son confundidas en su fe. Hoy yo quiero que reflexionemos en esto y que aprendamos hacia dónde el Señor nos quiere dirigir. Ustedes saben que la Biblia es tan rica y es tan transparente, nos presenta a sus personajes así como son, sin falsedades, sin encubrirlos en ningún sentido. Y uno de los personajes de los que ustedes van a escuchar más cuando hablamos de la Biblia es el apóstol Pablo. ¿Escucharon hablar del apóstol Pablo alguna vez?
Escribió una tercera parte del Nuevo Testamento la criatura. ¿Cómo no escuchar de él? Y además de eso es protagonista de muchas de las historias del libro de los Hechos, del primer surgimiento de la iglesia, la plantación de iglesias en diferentes lugares, y ahí lo tenemos a Pablo. Ahora, Pablo seguía el ejemplo de Jesús de ser discípulo y hacer discípulos. Y ustedes saben que Pablo, cuando predicaba el Evangelio, él no iba solito. Él tenía un equipo de gente que lo acompañaba, y junto a este equipo de personas que iba con él, él ejercía su ministerio, él enseñaba, pero también le enseñaba a su equipo y les daba oportunidad de que sirvieran. Y hay veces que encontraba gente bastante joven y se la llevaba consigo, y esos terminaban siendo también a su vez misioneros, pastores, maestros. Entre esos hay uno muy querido por él, a quien él lo llama verdadero hijo en la fe, que es Timoteo, de quien Nancy nos leyó hace un ratito los primeros versículos de la segunda carta que él le dirige. Tan impresionante esto. La Biblia no solamente contiene grandes historias, relatos, crónicas, cartas dirigidas en general a muchos cristianos, sino que también tiene el trato personal, en este caso de un apóstol con uno de sus discípulos, que es Timoteo. Hoy yo quiero reflexionar con ustedes en algo de lo que Pablo le escribió a Timoteo, pero le pedí a Nancy que leyera 2 Timoteo 1, del 1 al 7, que fue lo que ustedes escucharon hace un ratito, pero yo les voy a leer 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 7. Ahora después les explico por qué lo hago, pero quiero reflexionar con ustedes en estas palabras. Esto dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingidas, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es bien interesante cómo Pablo le dirige esta carta a Timoteo. Ustedes saben que cuando Pablo le escribe las cartas a Timoteo y a Tito, que son dos de sus discípulos, Pablo está ya en prisión, y Pablo escribe cuando le queda poco tiempo de vida. Él sabe, dice la tradición, que Pablo terminó siendo decapitado en Roma por no negar a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Podía haberse librado, pero él eligió morir por Cristo que vivir sin él. Ahora, él le escribe estas cartas a sus discípulos sabiendo que le queda poco tiempo y sabiendo que tiene cosas importantes para decirles. Y en este caso, él le dice a Timoteo, Timoteo, te dejé, ¿dónde? En Éfeso. Yo me acuerdo, te dejé en Éfeso cuando salí para viajar a Macedonia, y
él tenía un propósito para el ministerio de Timoteo en aquel lugar. Pablo había seguido ministrando a las iglesias, pero él había dejado a Timoteo en Éfeso. Y fíjense que Éfeso era un lugar importante para Pablo. Fue la ciudad y la iglesia a la que le dedicó más tiempo. Por lo menos 3 años y medio el primer viaje que Pablo hizo a Éfeso. Y fue un lugar en el que él desarrolló mucho de su ministerio. Y allí Pablo, luego en una pasada por Éfeso, va a dejar allí a Timoteo y él va a seguir viaje. Lo deja a Timoteo. ¿Y cuál era el propósito? Dice: te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Le está diciendo: te dejé en Éfeso porque ya empezaron a surgir falsos maestros. Miren cómo la palabra del Señor ha sido tan sabia que permitió que en el tiempo del apóstol Pablo ya sucedieran algunas de las cosas que nosotros estamos experimentando a gran escala ahora. Falsos maestros han habido a lo largo de toda la historia, pero hoy en día parece que están todos concentrados. Ustedes se han dado cuenta que por medio de la internet nosotros hoy en día tenemos acceso a las grandes enciclopedias, al conocimiento humano de toda nuestra historia y también a todos los falsos maestros, los sabidos, los que hay y los que habrán. Están ahí y uno puede caer en sentarse a escuchar falsas enseñanzas, equivocándose en el camino si uno se descuida. Entonces, Dios permitió que allá en el tiempo del apóstol Pablo ya surgieran falsos maestros para que nosotros hoy en día tuviéramos esta advertencia. Yo estoy convencido, hermanos, que Dios permitió que aún durante el ministerio de Pablo y durante el ministerio de los que escribieron el Nuevo Testamento ya surgieran estos problemas, porque quería preparar esta palabra para darnos a nosotros. Dios nos llamó hoy aquí para que seamos advertidos. Hermanos, hay falsos maestros. A Timoteo le dice: te dejé allí en Éfeso para que corrijas lo deficiente, para que exhortes a que no enseñen una doctrina diferente. Hay personas que piensan que viniendo a la iglesia no importa mucho la doctrina. De acuerdo a lo que dice aquí la palabra del Señor, a mí me parece que sí importa la doctrina. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que impidiese o que mandase a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Y a mí me parece importante eso. Es importante lo que creemos, hermanos. Es importante que evitemos a cualquiera que nos quiera desviar de la sana doctrina del Señor. Entonces, prestemos atención. Además, dice que había algunos que enseñaban que enseñaban a prestar atención a fábulas y a genealogías interminables que acarreaban disputas más que edificación de Dios, que es por la fe. O sea, había personas que tal vez utilizando un pasajes bíblicos venían y hablaban de las genealogías, y a ver tú de qué familia eres, y la familia de este, y eran genealogías interminables, y ponían a la gente, en lugar de edificarla, ponían a la gente a discutir. Hoy a veces no hablamos de genealogías, pero hay enseñanzas o hay doctrinas, llamémosle así si quieren, que ponen a la gente a discutir.
hermanos, hace unos cuantos años que asisto a la iglesia. ¿Saben cuántas veces terminó el mundo para ciertos cristianos? Perdimos la cuenta. ¿Saben cuántos anticristos? En el tiempo de la perestroika, Gorbachov era el anticristo porque tenía una mancha en la frente. Claro, hay una profecía en Apocalipsis que habla de la marca de la bestia y todo eso. Sí, pero había cristianos que estaban siendo desorientados detrás de una enseñanza. Y, hermanos, he visto cristianos identificar al anticristo en muchas personas. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser cuidadosos en lo que leemos, en lo que entendemos, en lo que escuchamos. Entonces tenemos que evitar caer en las falsas doctrinas y evitar en lo que no edifica. Hay cosas que producen discusión en vez de edificar, y los hijos de Dios tenemos que edificarnos. Ahora, este versículo que les voy a compartir es donde yo quiero que prestemos más atención. Pablo le dice, te dejé para esto en Éfeso, y habla de enderezar la doctrina, pero dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley y sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Este versículo es una de las cosas que nosotros los predicadores consideramos el paraíso de los predicadores. Me dio un mensaje en 3 puntos enseguida. Por esta causa te dejé en Éfeso. ¿Por qué? El propósito de este mandamiento, y miren las 3 cosas, es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Ese es el paraíso para un predicador. Ya me dio el mensaje. 3 cosas: corazón limpio, ¿qué más? Buena conciencia y fe no fingida. Yo quiero que se queden con esos 3, que ustedes piensen en esos 3. Ahora, no se pierdan el detalle que Pablo le dice que el propósito de ese mandamiento, de haberlo dejado allí para enderezar la doctrina, dice, es el amor. El propósito es el amor. El propósito es que en aquella congregación, que en aquel grupo de cristianos reine el amor. Hemos hablado, hermanos, muchas veces de cómo el amor es importante para los hijos de Dios. Para empezar, tenemos que recordar los 2 mandamientos más importantes de la ley. Recuerden, todos tienen que saber a esta altura cuáles son. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Aquí estamos, somos todos prójimos los unos de los otros. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Hoy en día se nos enseña mucho de amarnos a nosotros mismos y poco de amar a Dios y poco de amar al prójimo. Entonces el propósito que Pablo tenía al dejarlo a Timoteo allí era este amor, el amor. Pero dice que este amor surge, es nacido de estas 3 cosas: corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Ahora, yo le pedí a Nancy que leyera el otro pasaje, el inicio de la segunda carta a Timoteo, porque encontré una clave interesante en la relación entre Pablo y Timoteo, al parecer. Le voy a volver a leer 2 Timoteo 1, del 1 al 7, para pensar en esto. 2 Timoteo 1, del 1 al 7 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo,
amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Yo estoy seguro de que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ustedes saben la relación que encuentro entre estos dos pasajes. Coincidentemente les leí los primeros 7 versículos de las dos cartas. No sé si se dieron cuenta, dice que él se acuerda sin cesar en sus oraciones de Timoteo, deseando verle, pero antes de eso dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, ¿con qué? Con limpia conciencia. ¿Se acuerdan ustedes de lo que yo les hablé de la primera carta? La conciencia limpia estaba entre uno de ellos. Luego sigue hablando y le va a hablar de la fe que recibió de su abuela y de su mamá, a quienes seguramente, por lo que dice, el apóstol Pablo también conoció. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Oigan, corazón limpio, ¿qué más? Conciencia limpia, corazón puro, conciencia limpia, fe no fingida. Aquí 2 de ellas ya están. En las 2 cartas empieza con las 2 mismas cosas. Y sigue hablando de los falsos maestros, pero dice que algunos se apartaron de la fe por no seguir estas cosas, pero dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y yo creo que ahí vuelve al asunto del corazón de Timoteo. Entonces encuentro que hay relación en estas cosas. Yo quiero concentrarme básicamente este pensamiento en estas 3 cosas que aparecen allí en 1 Timoteo capítulo 1. Otra vez, el propósito de este mandamiento es el amor, nacido ¿de qué nace este amor? De corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero fíjense el detalle de lo que dice después, de las cuales cosas, quien se desvía de esto, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron, ¿a dónde? A vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley y sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Saben? Estas últimas palabras describen a algunas personas que yo he escuchado a veces, que quieren ser como doctores, que quieren mostrarse sabios e inteligentes, ni siquiera saben de qué están hablando. Que Dios nos ayude a revestirnos de humildad. Hermanos, si yo les comparto desde aquí, si me animo a compartirles desde aquí la palabra, es porque yo sé que esta no es mi palabra, sino que es la palabra del Señor. Yo no soy nadie. No me quiero creer un doctor. Pero lo que yo quiero es vivir como dice aquí la palabra. Hay un amor en el que el Señor quiere que tú vivas. Hay un amor que tiene que surgir y seguir creciendo entre nosotros. ¿Y sabes de dónde viene ese amor? De tener un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Ahora, yo les quiero decir, hermanos, estas cosas son muy buenas, pero ninguno de nosotros tiene una maquinita para fabricarlas. A ver, ¿cuántos de ustedes pueden provocarse un corazón limpio? ¿Ustedes saben lo que es un corazón limpio? Hasta la palabra de Dios dice que los niños tienen un corazón limpio. Mía tiene un corazón limpio. Los niños presentes aquí.
Mili, Vela. Que Dios les conserve el corazón limpio, porque pronto luego, ustedes saben, ustedes son más grandes, se nos ensucia el corazón, ¿o no? El corazón se ensucia con malas intenciones. El corazón se ensucia con malos pensamientos. El corazón se ensucia con los pecados. El corazón se ensucia muchas veces con las cosas que entran por nuestros ojos, por nuestros oídos. ¿Es así o no es así? ¿Necesitamos enseñarle esto a nuestras familias o no? Claro que sí. ¿Cómo se hace para tener un corazón limpio después de haber crecido? No en vano Jesús decía que el que sea mayor en el reino de los cielos, que sea como uno de estos niños. Señalaba a los niños. Porque necesitamos tener un corazón limpio. Y la única manera de tener un corazón limpio es volver a Jesús. La palabra nos enseña que todos nosotros pecamos. Todos nosotros nos hemos equivocado. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Está escrito en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿De dónde puede venir un corazón limpio? De la aplicación de la sangre de Jesús a nuestras vidas. Pero interesante que cuando Juan enseña acerca de eso, dice que el pecado tiene que en cierta manera salir de nosotros en forma de confesión. Y no estoy, miren que para la semana que viene cuando ustedes vengan acá no voy a poner un cuartito ahí para hacer una cuestión, Padre Alfredo de pecado. No pongo un confesionario, tranquilo, no vamos a hacer eso. Pero tenemos que aprender que tenemos que desprendernos de los pecados y tenemos que aprender a confesar primero a Dios nuestros pecados. Y hay veces que sí necesitamos esa conversación íntima con otro cristiano en la cual nos sentamos y vamos a orar unos por los otros, pero necesitamos decirle, mira, yo tengo que hablar de esto. Yo hice esto mal. Confesión de pecados. En Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Parte de la sanidad de Dios viene por esa limpieza, por ese celo, por querer tener un corazón, ¿cómo? Limpio. Un corazón limpio. Yo creo que ese corazón limpio está relacionado con la segunda cosa de la que habla Pablo, una buena conciencia. ¿Ustedes saben lo que es la conciencia? Es bien interesante esto porque los que hablamos de nuestros errores y de nuestros pecados somos los cristianos, pero la conciencia la tiene cualquier persona. No importa de qué filosofía o religión sea, todos tienen conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es ese enano que se nos para en el hombro y que nos dice, mal hecho, estuvo mal, eso que dijiste, eso que hiciste, eso que pensaste. Y ustedes saben que la conciencia tiene la costumbre de regañarnos a veces. Y esto estoy hablando de los cristianos y los no cristianos. Es bien feo tener una conciencia sucia o una mala conciencia. Hay personas a quienes la mala conciencia no les deja dormir en la noche. Una mala conciencia, te lo puede decir cualquier psicólogo, puede llegar a provocarle enfermedades incluso físicas a las personas. Uno somatiza lo que pasa por su conciencia, de terminología médica, de médicos que hablan de eso. Pero la idea es que nosotros necesitamos tener una buena conciencia. Fíjense dos cosas, corazón limpio, buena conciencia conducen al desarrollo del amor que Dios quiere desarrollar en su iglesia.
Entonces, hay que prestar atención a nuestra conciencia. Y esto es bien personal, es bien profundo. Nadie escucha la voz de tu conciencia. Cuando tu conciencia te hace saber que has estado procediendo mal, los demás no están escuchando, pero tú lo sabes. Cuando tú andas fingiendo por ahí, te haces el santito y el buenito y tú sabes por aquí dentro lo que está diciendo tu corazón. Tu conciencia te lo hace saber y nadie más lo escucha, tú sigues fingiendo. Pero si vamos a desarrollar el amor que Dios quiere desarrollar en nosotros, necesitamos una buena conciencia. Y ¿saben qué? La mejor parte es que en el cristiano la conciencia es alimentada, fomentada y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes quién es el que convence de pecado? Dice Jesús, prometiendo la venida del Espíritu Santo, va a venir el Consolador y Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence, el que se pone allí alimentando tu conciencia para hacerte saber lo que está mal y en lo que necesitas mejorar. Entonces, corazón limpio, buena conciencia. ¿Y qué me dicen de lo otro? Fe no fingida. Allí Pablo ya me dijo algo que me hace dar vergüenza, si quieren que les diga. ¿Uno puede fingir la fe? Ustedes saben lo que es la fe, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Nosotros creemos en lo que no vemos. Jesús prometió estar con nosotros, yo estoy convencido de que Él está aquí con nosotros. Más de 2 o 3 estamos reunidos aquí en su nombre. Él está presente entre nosotros, pero no lo vemos. Eso es fe. De la misma manera, nosotros mañana podemos encarar el día y recordar que Jesús dijo que busquemos primeramente su reino y su justicia, porque las demás cosas van a ser añadidas y podemos confiar en que Él es nuestro proveedor. Y eso es fe. Nosotros a veces ni siquiera sabemos de dónde va a venir el recurso para pagar nuestra próxima cuenta a pagar, pero podemos confiar en la provisión del Señor y eso tiene que ver con nuestra fe. Pero hay veces que uno puede fingir su fe. Uno puede venir aquí a la iglesia y aquí nos vemos todos bien lindos, nos vemos todos bien espirituales, todos escuchamos, todos abrimos la Biblia, todos cantamos las canciones, qué bonito. Pero el Señor conoce el corazón de cada uno. Y si vamos a tener el amor que Dios quiere desarrollar en nosotros, nuestra fe va a tener que ser auténtica, no fingida. Aquí Pablo le habla a Timoteo de estas personas que se habían desviado, que se habían alejado y se habían quedado con vana palabrería, se habían quedado con el discurso, nada más. Esas personas habían desarrollado una fe fingida. Necesitamos revisar corazón, conciencia y fe. Y tenemos que tener un corazón limpio, solamente Dios lo da. Una conciencia pura, solamente Dios la da. Y una fe que no sea solamente la cáscara, la apariencia, sino que tenga raíces auténticas que nos dirigen a conducirnos por la vida tomados de la mano del Señor Jesús y de sus promesas. Y eso solamente lo produce el Señor. Entonces, la exhortación de hoy es muy sencilla, hermanos. Necesitamos venir al Señor y decirle: Señor, no quiero tener más un corazón sucio. Parece una enseñanza para niños esto, pero es tan profunda como la vida. Tenemos que llegar al Señor y decirle: Señor, ya por favor,
limpia mi corazón. El Señor te va a decir, si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarlos y para limpiarte de toda maldad. Tienes que reconocer tus pecados y volverte al Señor. Si vamos a tener una buena conciencia, tenemos que afinar nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo que nos convence de pecado. Y tenemos que volver a Jesús. Y si vamos a tener una fe no fingida, tenemos que venir al Señor con toda sinceridad y decirle, no quiero que esto sea solamente pura apariencia. Quiero de verdad caminar contigo. ¿Será que podemos orar así en este momento, hermanos? Corazón limpio, conciencia pura, conciencia buena y fe no fingida van a producir el amor que Dios quiere desarrollar en nosotros. Vamos a orar. Aquí estamos, Señor. Estamos delante de ti y queremos, Señor, volvernos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Señor, queremos recibir esta palabra que nos das y queremos, Señor, dejar que tu Espíritu Santo toque las fibras más íntimas de cada uno de nosotros. Señor, yo no sé qué es lo que esto significa particularmente, personalmente, para cada uno de nosotros. Pero yo sé que tu Espíritu Santo está hablando en nuestros corazones. Señor, yo no sé en qué cosa cada uno ha ensuciado su corazón, en qué cosa le está acusando su conciencia, o en qué cosa la fe ha sido solamente una apariencia. Pero Señor, venimos delante de ti para pedirte que tú nos sanes, Señor, que tú nos concedas tener un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, para que el amor que tú quieres desarrollar en nuestras vidas se desarrolle plenamente. Necesitamos de ti, por favor, Señor. Señor, concédenos encontrar en ti la sanidad y la pureza que necesitamos. Mientras estamos aquí, por favor, yo quisiera pedirte que allí donde estás tú ores, allí bajito, en voz baja, que hables con el Señor y que le pidas tú personalmente que Él esté orando para limpiar tu corazón, para darte una buena conciencia y para concederte tener una fe no fingida. Voy a hacer silencio por un momento para que cada uno pueda expresarle al Señor su necesidad. No quisiéramos salir de este lugar, Señor, con un corazón sucio. No quisiéramos salir de aquí con una mala conciencia, Señor. Por eso es que delante de ti estamos expresando lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Límpianos, Señor. Señor, es muy probable que muchos de nosotros necesitemos hablar contigo y confesar. Por eso te ruego que tú nos des la oportunidad, una vez que estemos en casa, en el resto del día, para poder tener ese tiempo contigo, de confesar y de ser limpiados por la sangre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por haber entregado tu cuerpo en aquel madero para que nosotros podamos ser perdonados. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Señor, yo espero grandes cosas que tú hagas al sanarnos por medio de tu palabra hoy. Y Señor, que haya un fruto abundante de lo que tú estás haciendo en nuestra vida en este momento. Señor, que ese fruto alcance también a otros hermanos y hermanas y a otras personas que ni siquiera aún te conocen, pero que nosotros podamos transmitirles del amor que tú nos estás revelando en este momento.
Gracias por amarnos, Señor. Ayúdanos a comprometernos cada vez más contigo y ayúdanos a vivir plenamente conforme a la fe que tu Espíritu Santo inspira en nuestro corazón. Gracias, Señor. A ti sea toda la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que salgamos renovados de aquí, pero tal vez alguno de nosotros necesite, o casi todos nosotros, necesitemos tener ese tiempo a solas con Dios y hablar sinceramente, y que no sea fingimiento, hermano, que no sea solamente porque lo decimos acá, sino que sea sinceramente la búsqueda que nosotros tenemos del Señor. Les espero, como siempre, el próximo domingo, el estudio bíblico a las 9, el servicio a las 10:15, y el miércoles vamos a seguir, los que tienen el libro y los que todavía no tienen el libro, vamos a seguir estudiando los fundamentos de la fe, y vamos a hablar juntos un poco de cómo es que la palabra de Dios, la Biblia, ha llegado a nosotros. Hemos estado hablando un poco de cómo es la Biblia, pero vamos a tratar de profundizar un poco en cuanto a eso, y por eso les espero el miércoles para compartir. Hagan el esfuerzo de participar en el estudio bíblico para enriquecernos unos a otros y también para que podamos entre semanas orar unos por otros. Que el Señor les dé una buena semana, hermanos. Que el Señor les bendiga.